a veces parece como que el mundo está fuera de control, como que no hay esperanza. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios está en control. Y que si Dios no metiera su mano, ya la raza humana se hubiera destruido a sí misma hace tiempo. Si Dios no estuviera en control, ve que la gente dice, ¿dónde está Dios? No, Dios está ahí. Amén. Si no estuviera ahí, ya no estuviéramos aquí. Ya el mundo hubiese sido explotado hace tiempo. Extinguido, quemado, destruido, yo no sé cuántas veces. El domingo en Corea del Norte se hace una explosión de prueba nuclear. Causó un terremoto de 6 puntos en la escala de Richter. Es decir, que el hombre tiene ahora, o sea, desde hace tiempo ya esa tecnología es vieja, pero este hombre se empeña en provocar al mundo y de traer, ¿verdad?, estrés, preocupación. ¿Usted sabe lo que es hacer conmover la tierra de ese territorio en un terremoto de 6 puntos en la escala de Richter? Es algo increíble, y según ellos tienen una bomba de hidrógeno, no es nuclear simplemente, de hidrógeno, es decir, más potente. Es decir, le digo esto para dejarles saber que si Dios no estuviera en control, hay en el mundo miles de cabezas nucleares que dan para destruir todo el planeta. Pero Dios está en control. Amén. Y Dios no le va a permitir al hombre hacer más allá de lo que Él permita para su gloria y su honra. En otras palabras, lo que pase de aquí en adelante con Corea del Norte, Dios sabrá, pero Dios sabe hasta dónde va a permitir que esta crisis continúe, porque algo va a haber un desenlace. Esta tregua de Corea del Norte y Corea del Sur con Estados Unidos tiene desde los años 50. La guerra no terminó, quedó en tregua, es decir, que realmente no están en paz, están en un cese de guerra directa y va a haber un desenlace. ¿Cómo será? Dios es que sabe. Nosotros nos toca simplemente orar y vamos a presentar las peticiones. Hay, ustedes saben, este huracán que está azotando en el Caribe, y vamos a pedir al Señor que su gracia, nuestro trabajo es orar. Dios sabe bien adelante lo que va a hacer. Amén. Pero pedir a Dios misericordia, y vamos a presentarnos delante de Dios, presente todas sus peticiones, no importa cuáles sean, confíe, gloria al Señor, cierre sus ojos y clame a su Dios. Mi alma te adora, Jesús. Quiero que el hermano Avis dirija la oración por todas las peticiones, que solo tú tienes palabras de vida, y pedimos, Señor, que nos hables a través de la palabra de esta noche. Dependemos de tu gracia y de la unción del Espíritu Santo. Oh Padre, hágase tu voluntad y manifiesta tu gloria mientras es ministrada tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Continuamos en esta noche con el capítulo 3 del libro de Colosenses. Y vamos a leer algunos versículos de esta palabra, y luego vamos a ir explicando poco a poco cada uno de estos versículos conforme a la guía del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito Dios. Haced
Morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, al ver esta escritura, recordemos que el apóstol ha venido hablando a la iglesia de Colosas y le ha venido exhortando acerca de la doctrina que deben de mantener y cómo evitar caer en la trampa de las doctrinas de los gnósticos y de los judaizantes que estaban en aquel tiempo azotando. Y él les enseña acerca de la liberación del yugo de la ley ceremonial, que ya, gracias a Dios, el Señor Jesucristo vino y cumplió para que ahora vivamos en la gracia. Ahora Él hace hincapié sobre nuestro deber como creyentes, cómo debemos vivir en este mundo. Aunque estamos libres de la obligación de esa ley ceremonial, de todas maneras no quiere decir que podemos vivir como nos dé la gana. Estamos bajo un régimen superior, el régimen del Espíritu. Salimos del régimen de la letra, el cual era un régimen de muerte, para entrar a un régimen de vida. Y cuando estamos en el régimen del Espíritu, andamos bajo la dirección de Dios, andamos siempre buscando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Siempre estamos en comunión para estar atento a lo que Dios quiere que hagamos. Si hay alguien que vive en la carne, no puede de ninguna manera agradar a Dios. Porque las obras de la carne, la naturaleza de la carne, y recuerden, la carne es simplemente la concupiscencia, los deseos malignos, la naturaleza caída. Esa naturaleza pecaminosa va en contra de la voluntad de Dios siempre. Si queremos agradar a Dios, es necesario siempre ser sensibles al Espíritu de Dios y obedecer a sus órdenes. Romanos nos dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Dígame, amén. Yo quiero que usted haga aclarando de la otra semana. Estábamos hablando del ayuno. Que usted decía que un ayuno no es tan, ¿verdad? Que no nos ayuda a soyugarnos. Ahí dice que busquemos las cosas de arriba, ¿verdad? La que está, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero la palabra dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Y si no es tan importante, ¿por qué Cristo le dijo en una ocasión, le llevaron un joven que estaba, ¿verdad? Endemoniado. Y este joven, los discípulos no pudieron echar los demonios que tenían el joven fuera. Y él le dijo, hasta cuándo yo voy a estar, ¿verdad?, con ustedes. Y cuando él ora por el muchacho sale libre. Cristo, ¿verdad?, habla con sus discípulos y ellos le dicen, pero ¿por qué no pudimos echar fuera los demonios? Y él le dice, hay género que nos han enseñado es ayunando y orando. Y también en otra ocasión los discípulos de Juan le dijeron, maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él le dijo, ¿acaso puede ayunar el que está de boda? Ellos no ayunan ahora, pero cuando yo me vaya, entonces van a tener que ayunar. O sea, lo que quiero decir que si el ayuno nos ayuda,
en la congregación donde yo estaba pastoreando, hubo una joven, yo conocí a esa joven, y esa joven, cuando estaba en el mundo, ella se cortaba, se bebía la sangre, y hacía un sinnúmero de cosas, y sabe Dios la libertó en ayuda y en oración. O sea, sí es importante. Pablo dice, lo que no quiero, esta me induce a hacer lo que no quiero, lo que yo no quiero hacer, la carne te induce a hacerlo. Y ahí dice que busquemos las cosas de arriba. Cuando Cristo llegó al ministerio, antes de Cristo salir, la palabra dice que en los 40 días Cristo estuvo allí. Y después, ¿verdad? Después del ayuno, Satanás fue y le tentó y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Quiso poner en tela de juicio. Y entonces le dice, convierte esta piedra en pan, para poner en tela de juicio al Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Lo dijo 2000 años atrás y nos lo está diciendo a nosotros. O sea que nosotros podemos ayunar, y es una ayuda espiritual para nosotros. Bueno, en ningún momento dije que el ayuno no era tan importante, si ustedes recuerdan, en ningún momento, al contrario, sí. Que no dejáramos de hacerlo, usted dijo, pero que el ayuno no. En realidad, la enseñanza era que el ayuno no por sí solo, no es de lo que debemos depender. Aleluya. Para andar en victoria, porque mucha gente ayuna en la carne. Amén. Mucha gente ayuna religiosamente. Aleluya. Los musulmanes ayunan más que nosotros, lamentablemente. Amén. Eso no es para bien, eso es para vergüenza. Debería ser lo contrario. Pero nunca estamos aquí en contra del ayuno, ni atacando ni menospreciando el ayuno. Lamentablemente mucha gente pasa hambre en vez de ayunar. Aleluya, para Dios. Amén. Ese es el punto del cual estábamos hablando, porque todo lo que se ha dicho y lo que la hermana ha citado es bíblico. Por supuesto que el ayuno tiene su lugar en el pueblo de Dios, y si hay alguien que es un medio de comunicación, es parte de la vida devocional, es parte de la vida devocional de un creyente. Amén. Pero si hay alguien que depende del ayuno para destruir los deseos de la carne, va a fracasar siempre, porque es el Espíritu de Dios que nos da la victoria. Incluso dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Ese ayuno viene de parte de Dios para darnos la victoria. Amén. ¿Quién nos invita? ¿Quién nos impulsa a orar? Recuerden que acabo de decir que hay que ser dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu nos llama a la oración y ignoramos la voz de Dios? Eso trae ¿qué? Derrota espiritual. Amén. ¿Cuántas veces nos invita a ayunar, nos impulsa, y luego ignoramos ese impulso para satisfacer la carne? Eso que va a traer derrota espiritual. Amén. El punto no solamente lo podemos aplicar al ayuno, cualquier ejercicio espiritual que se hace sin la gracia de Dios no tiene resultado. Amén. Porque si no caemos en religiosidad. Amén. Porque es un medio de uno comunicarse, ¿verdad? Igual que, amén, igual que la oración. No debemos dejar de orar. No, nunca. La oración es el medio principal, por ejemplo, de comunicación. Pero si yo hago oración como un religioso, simplemente para que me vean como Jesús, que Jesús dijo, no oréis como los fariseos, para ser visto de los hombres. Ya digo que tienen su recompensa. Entonces, hay muchos tipos de obras espirituales que pueden quizás ser hechas en la carne, y si es hecho en la carne no hay resultado. Amén. Amén. Para retorcerle el brazo a Dios, ayunar para retorcerse, porque haga lo que uno quiere. Dígame, varón. Aclarar un poco lo que yo entendí la otra vez. Estaba enseñando acerca de la enseñanza de los gnósticos, que los gnósticos llegaron al asunto del ascetismo. Entonces usted estaba explicando que había gente que ayunaban y decían que ellos duraban mucho tiempo ayunando para entonces dejar que el apetito de la carne se... Entonces ya recuerdo, para debilitar el cuerpo a un grado donde ya no hay atracción a lo carnal, porque están tan débil, pero débil físicamente, ¿ves?
O sea, que la carne, los deseos de la carne no están débiles. Lo que está débil es el cuerpo. Exacto. Pero es una cosa es el cuerpo y otra cosa es la carne. Muy bien, gracias varón, gloria a Jesús. Si ustedes recuerdan en el libro de Isaías, en el capítulo 58, el Señor reprende a Israel porque ellos ayunaban, pero no ayunaban con el ayuno del Señor, ayunaban por ayunar. Buscando el provecho. Y él le dice a ellos, no ayunen como hoy. No es el ayuno, y le empieza a describir al pueblo cuál es el propósito del ayuno, que es desatar cadenas, romper, libertar a los oprimidos. Pero ellos no hacían eso, ellos ayunaban porque ya era un hábito ayunar, es parte de la tradición que tenían, lo hacían por rutina, exactamente. También en otra ocasión en el libro de Zacarías, vinieron al profeta y le vienen a consultar a Jehová. Y le preguntan al profeta, queremos saber si debemos ayunar, continuar ayunando, porque hemos estado ayunando, no recuerdo en cuál mes era que ayunaban, y queremos saber si debemos ayunar en tal y tal mes. Y Jehová le dice al profeta, ve y dile a ellos, que si cuando ayunaban en tal o cual mes, ayunaban para mí, ¿acaso no ayunaban para deleite de ellos mismos? Oye, estaban ayunando tanto tiempo y Dios no recibió lo que hacían porque lo hacían en la carne y no en el espíritu. Para competencia. Amén, gloria a Dios. Entonces, por favor, nunca menosprecie el ayuno del Señor. Siempre, no solamente ahora en el ayuno, en todo lo que va a hacer, sea dirigido por Dios y hágalo en espíritu y en verdad. Yo estaba tan acostumbrada a estar ayunando, aún yo trabajaba secularmente. Yo oraba siempre 3 días consecutivos, ayunaba. Y un tiempo como que lo dejé. Ay, y ellos creían como que estaba mal con Dios. Y el Señor como que me dijo que no, que eso no era así. Que no era, yo no tenía que ayunar tanto, porque en verdad Dios nos mandó a orar sin cesar, no ayunar sin cesar. Todo tiene su tiempo. Obviamente, todos los días debemos de orar. Y no una solamente, mientras más oración mejor. El ayuno vemos que no hay una orden específica, pero se supone que debe hacerse con frecuencia. Una frecuencia no quiere decir que diario. Frecuencia quiere decir que es una práctica que no debe dejar de hacerse. Sí, por lo menos una vez a la semana, usando, ¿verdad?, el sentido común. Sí. El ayuno, yo pienso que a mí me enseñaron que el ayuno se hace con un propósito. Por ejemplo, si usted tiene una necesidad, que usted está en necesidad de algo, que usted quiere, entonces usted ofrece un ayuno, primero oran para ese ayuno, consulta con Dios, y usted ayuna, por ejemplo, para un enfermo se cure, o un propósito de uno que uno quiera lograr. Entonces si usted ofrece por lo menos 10 días de ayuno, tiene que cumplirlo. Lo que no se puede meterse en ayuno sin consultar con el Señor, tiene que haber un propósito por qué usted va a ayudar. Amén. Eso es lo que me ha enseñado a mí. Muy bien, gloria a Dios. Estamos claros en este punto, ya la última parte, porque si no, no vamos a entrar en la materia. Sí, dígame. Yo digo que el ayuno debe ser, que el ayuno lo dirige el espíritu. Cuando uno está orando, bueno, a mí me ha pasado así, que cuando estoy orando o viene cualquier cosa o veo algo, algún problema o algo, es decir, que o en el mundo o algo, y el espíritu te dirige, porque cuando Jesús estaba en la cosa, ¿quién lo dirigió a hacer los 40 días de ayuno? Fue Bueno, lo que puedo decir es que hay ayunos especiales que vienen de parte de Dios, pero cada semana debe uno de voluntariamente, porque Amén. es parte de nuestro culto o adoración. Amén. Ahora bien, sí, es verdad, hay ayunos que es Dios que lo inicia, que uno no está pensando en nada y el Señor dice, quiero que encierre tanto tiempo y hay que hacerlo. O sea, Dios sabe por qué indica eso en ese momento y usualmente es una campaña de oración extensa, de ayuno extenso, etcétera, como Él quiera hacer. Pero sí, voluntariamente en parte de nuestra adoración incluye el ayunar, orar y, gloria a Jesús, buscar a Dios
Mucha gente practica el acostarse en el piso y le llaman silicio. En la Biblia el silicio era un poquito diferente. Estas son cosas que se hacen voluntariamente bajo la dirección de Dios también, y que en todo lo que hagamos sea Dios glorificado. Amén. Amén. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, que una persona nacida de nuevo, alguien que resucitó, debe de hacer esto. Se nos da esta orden, dando a entender que es posible que aunque he resucitado con Cristo, yo, en vez de buscar las cosas de arriba, decido buscar de lo de abajo. ¿Eso que va a traer problemas en mi vida espiritual? Ya que he resucitado con Cristo, debo de buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Lo espiritual, ¿verdad? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, el buscar lo de arriba tiene que ver con lo espiritual. Quitar la mirada de lo terrenal. En el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero, ¿cómo podemos explicar esto? Porque las cosas de la tierra abarca demasiado. Es un término que indica que uno no sabe realmente cómo definirlo. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Amén. Las cosas que están bajo el sistema corrupto, cosas inmorales, lo que nos perjudica a nuestra cosa, en cuanto a lo que Dios se refiere. Ok, amén, dígame. También, como dice el varón, tanto puede ser la cosa inmoral y puede ser las cosas cotidianas que uno hace en la vida, que te sacan del enfoque, el trabajo, los hijos, cualquier cosa que te saque del enfoque de Dios está incorrecto. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Amén. Pues entonces dice aquí, poner la mira. ¿Qué significa? ¿Cómo pongo yo la mira en las cosas de arriba? Es una expresión extraña, poner la mira. ¿Cómo pongo la mira? Esto es una expresión, porque obviamente yo no voy con mis ojos físicos mirar lo que es el mundo espiritual, lo que viene del cielo. Primero aquí, que no ha hablado el varón tío. Poner la mira en la cosa de arriba, quiero decir, como preocupando más por la cosa de arriba que la terrenal. O sea, es más importante nuestra salvación de cualquier otra cosa que la tierra. Amén. O sea, la meta principal de ustedes es diariamente cuidar la salvación. Amén. Entonces, eso pone la cosa de arriba. Sí, aquí, luego allá. Amén. Enfocarse, sí. En la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Cuando leemos esto en el griego, originalmente dice poner la mente. Porque mirar, poner la mira quiere decir, pon tu mente, enfoca tu mente, tu corazón. Y cuando uno enfoca la mente o pone su mente en lo espiritual, uno medita en la palabra, uno medita en el Señor, uno se comunica con Dios. Amén. Era eso mismo. Aleluya, gloria a Dios. Yo digo a Josué, no te apartes del libro de la ley ni a diestra ni a siniestra. O sea, que es mantenerse ahí. Amén. Por ejemplo, Pedro, cuando Dios iba caminando en el mar, ¿qué hizo? Perdió el enfoque, estando Jesús ahí. Entonces, estando aquí, es que no pierde el enfoque. Es como usted decía, yo no puedo ver la cosa ahí de arriba, pero si me mantengo en esto, la estoy viendo. Muy bien, gloria a Jesús. Diga, varón. Sí, fíjense que cuando la Biblia, como usted está explicando, cuando dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, usted tiene que estar seguro que si usted... Porque habéis muerto. Se supone que hemos muerto al pecado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando uno medita en esta palabra, ¿qué significa esto? Esto es algo profundo, que mi vida, tu vida, está escondida. Cuando algo está escondido, está oculto, no lo puede ver el hombre. Esto es algo espiritual. Tú y yo andamos en este mundo y para la gente del mundo, pues estamos igual que ellos, en un cuerpo de carne. Pero la vida espiritual, en el interior, estamos escondidos con Cristo. Cristo habita en nosotros y está con nosotros. Habéis muerto y vuestra vida, amén, hermano, el estar escondido en Cristo, o con Cristo, en Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y Cristo en Dios. Esto es una unión íntima. Hermano, dale 4 ahora, está uno. Amén, vamos para allá. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Bueno, yo quiero que vean el juego de palabras que hay entre el versículo 2 y 3. Dice, perdón, entre el 3 y el 4, dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Y ahora dice en el 4, cuando Cristo, vuestra vida. Nuestra vida está escondida y ahora dice cuando Cristo, tu vida. El vuestro aquí es un pronombre posesivo. La vida cuando Cristo, la vida de ustedes. Él es su vida. Cuando esa vida de Cristo, esa vida se manifieste, esa vida que está escondida en ti, porque Él está ahí entronado, oculto en el espíritu. El mundo no lo ve. Pero un día la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Esa es la promesa. Hay una gloria al Señor que será manifiesta. Cuando dice se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta palabra manifestación significa, es la misma para revelación. Acabamos de decir que nuestra vida en Cristo está escondida, oculta. Pero cuando se manifieste, es que se va a revelar y se va a ver lo que estaba oculto, lo que estaba escondido, que es la vida de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Cuando esa vida se manifiesta, entonces esto debe de llevarnos a valorar lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos debe llevar a un nivel de adoración más profunda cuando sabemos que ahí mi vida está escondida en Dios con Cristo Jesús. Y que Él, esa vida que es Cristo, en mí, que está escondida en mi interior, se manifestará un día. Y cuando se manifieste, también esa gloria de Dios será vista en nosotros. Por eso dice la Biblia que vamos a resplandecer como las estrellas. Bueno, esa luz no es nuestra, es la gloria de Dios que va a brillar en quién, en nosotros. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasión. Y ahí hay una lista terrible, ¿sí o no? Esa lista está bien fuerte. Cuando vemos la traducción, hace morir lo terrenal, dice en vosotros, o sea, está lo terrenal en nosotros. Originalmente, la Biblia Reina Valera de 1909 dice, haced morir vuestros miembros. Y luego menciona estas cosas. ¿Por qué lo dice así en la antigua versión? Porque en el griego originalmente habla de miembros. Y se refiere simplemente a los deseos que se manifiestan en nuestros miembros. De lo cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que no debemos obedecer a los apetitos y deseos que se manifiestan en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados del pecado y no podemos andar esclavos del pecado. Amén, gloria al Señor. Y por eso dice aquí, haced morir. Es una batalla. Bueno, ¿cómo se hace morir? Bueno, ya hablamos de esto al principio. Hablamos del ayuno, pero hablamos también de la oración. Hablamos también de
la palabra, que es la espada del Espíritu, es decir, los ejercicios espirituales. Pero recuerde, todas estas obras de gracia que debemos hacer deben ser hechas en el Espíritu, dependiendo de Dios, en otras palabras, no con fuerza humana, sino dependiendo del poder de Dios. Entonces, yo quiero que veamos esta lista, porque hay que analizarla. Dígame, hermana, por último, sí, allá. No hay mandamientos, de los 10 mandamientos, que compaginan con lo que dice aquí, pero no todas estas obras de la carne están detalladas en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron una guía de parte de Jehová para revelarle a Israel lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. La justicia de la ley fue revelada allí, y esa ley sirvió como guía, como muestra a nosotros de nuestra insuficiencia, porque el hombre siempre fallaba en la ley, pero cuando Cristo vino, nos ayudó con la gracia a obedecer su ley. Amén. Entonces, esto que está aquí, que es dirigido por Dios está inspirando al apóstol a dar este mandamiento. Esto es algo que vamos a seguirlo, lo vamos a hacer también con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Veamos aquí la definición de alguna de estas palabras. Tengo acá una lista, porque es la lista que tenemos en ese versículo. Hablé de lo terrenal, que en griego es la palabra melos y se refiere y significa miembros, y si lo traducimos correctamente, se refiere entonces a los deseos carnales en nuestros miembros. Luego menciona cuáles son las cosas que debemos hacer morir. Fornicación, que en el griego es porneia, de donde se refiere a toda impureza sexual. No podemos llamar fornicación solamente como sexo fuera de matrimonio. No, todo acto sexual fuera de la voluntad de Dios. Porque hay incesto, hay homosexualidad, hay todo tipo de cosas extrañas que aún se pueden quizás hacer fuera del matrimonio, que son fuera de la voluntad de Dios. O sea, todo acto sexual impuro, ahí está encubierto, cubre esa palabra, poner a todo tipo de cosas que no son agradables a Dios en esa área. Vemos que en el mundo, de ahí viene la pornografía y todo tipo de maldad que se deja ver en el mundo. Y hoy en día, ¿sabe? Antes la pornografía era algo extraño, algo que había que buscar. La gente, los hombres tenían que ir a una tienda a rentar los videos o ver ciertos canales especiales. Ahora, en este tiempo, es algo que es un flagelo, porque ahora a través de la tecnología hasta los niños tienen acceso a ese tipo de basura. Y hay que pedir a Dios misericordia, pedir a Dios que guarde a nuestros niños y que guarde también nuestras vidas, porque como está tan accesible, cualquier persona que se descuide espiritualmente, aunque esté en la iglesia, puede atarse a un vicio de pornografía o de desorden y impureza sexual. Amén. Luego sigue la palabra impureza, que en griego es akatarsia. Y aquí la impureza se puede aplicar en lo físico o en lo moral. O sea que cuando los griegos usaban esa palabra, se podía aplicar en ambos sentidos. Aquí obviamente que Dios está interesado en que en lo moral seamos ¿qué? Libres de impureza. ¿Cómo sabemos que hay impureza en nuestra vida? Todo el que conoce la palabra de Dios y conoce el Espíritu de Dios va de una vez a detectar lo que a Dios no le agrada. Dice la Biblia que debemos abstenernos de toda especie de mal. Si hay algo que aunque tú no estás seguro si es de Dios o no es de Dios, pero como que aparenta y tiene una apariencia de maldad, fuera en el nombre de Jesús. También habla de pasiones desordenadas. Esta palabra, la palabra desordenadas o pasiones, es la palabra pathos en griego,
que literalmente significa sufrimiento, y en el diccionario usted puede encontrar la palabra patología, que se usa en la medicina para hablar del estudio, ¿verdad?, de enfermedades y de padecimientos en lo físico. Pero en lo que es espiritual, aquí no significa sufrimiento, ahí significa pasión. Y la pasión se puede considerar como un sufrimiento, si cuando es algo carnal, es algo como si fuera una enfermedad, ¿no?, en lo espiritual. Debemos de cuidarnos de los deseos desordenados. Esto abarca ya no solamente lo sexual, porque si hay algún vicio, sea en la comida, si hay un desorden en la carne, con la vagancia, con el entretenimiento. ¿Sabía usted que hay hoy en día tantas ofertas que se le ofrece a la gente? ¿Para qué? Para atarse a un entretenimiento a través de los medios de comunicación. Y si yo no puedo dedicar tiempo a Dios en la oración, porque estoy atado a un entretenimiento o perdiendo tiempo en otras cosas, hay una pasión desordenada. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo el deseo de la carne. A la carne no le gusta orar, no quiere buscar de Dios, pero prefiere estar en otras cosas y perder el tiempo en cosas que simplemente no parecen pecado, pero cuando Dios es desplazado y otras cosas ocupan el lugar de Dios, hemos entrado en pecado, en idolatría. Malos deseos, similar a pasiones desordenadas, pero hay una pequeña diferencia. ¿Qué desea nuestro corazón? Cuando estamos viviendo, estamos en este mundo, ¿verdad?, en una trayectoria, en un peregrinaje hacia el cielo. Queremos un día ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Pero en el trayecto, en el camino a ese día de nuestra reunión con el Señor, tenemos una pelea con el yo nuestro. ¿De dónde surge la concupiscencia? No podemos echarle la culpa al diablo, porque el diablo es el tentador. Él tienta y viene y provoca para ver si despierta la concupiscencia. Pero la concupiscencia está ahí. Lo único que el Señor dice es que debemos mantener sujeto al hombre viejo. Pero el hombre viejo está ahí, que si me descuido se va a levantar. ¿Entienden? Se levantan esos deseos, esos malos deseos que no son agradables a Dios. Debo también de pelear con la avaricia. Y dice ahí que la avaricia es ¿qué? Idolatría. ¿Por qué es idolatría? Bueno, raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia, ese deseo de riquezas. Cuando alguien tiene avaricia, ha decidido que el dinero y la riqueza es su Dios. Por eso Jesús dice, no podéis servir a dos señores. Y él hablaba aquí de que él dijo claramente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es idolatría. Trabajemos para que Dios provea para nuestras necesidades, pero no tenemos que buscar más de ahí. Si Dios nos ha bendecido y nos da lo que es necesario, demos gracias a Dios y estemos contentos, dice la palabra de Dios. Debemos estar felices con lo que Dios nos da. Amén. Bendito Dios. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios quiera participar de la ira de Dios que va a caer sobre los hijos de desobediencia? Es decir, cuando un hijo de Dios viene y se envuelve en estas obras de la carne, ya viene a pasar a otro plano, viene a ser un hijo desobediente. Y Dios nos ama mucho, hermano. El Señor quiere salvarnos, el Señor nos ha rescatado, nos trasladó de las tinieblas a su luz. Pero Dios no va a comprometer su santidad y justicia,
su integridad. Si nos salimos de los parámetros de la palabra de Dios, vamos a llevar las consecuencias. Esto es un mensaje que está claro, no hay que buscar teología profunda, eso está sencillo. Nuestro deber debe ser, Señor, pedirle a Dios, ayúdame a mantenerme fiel. El Señor dijo, sed fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. Bendito Dios. Estas cosas, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Si el Espíritu de Dios le añade un poco más. ¿Qué más debemos dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hablamos arriba de la ira de Dios, pero la ira de Dios no es igual que la ira del hombre. Cuando hay ira en una persona, esa ira nos puede llevar a pecados terribles. Ustedes saben que hay muchos crímenes que se han hecho en un arrebato de ira. ¿Sabían eso? Y luego viene la lamentación cuando se enfría la cabeza de la persona. Dicen, ¿qué fue lo que hice? En la ira hay mucho peligro. Conocemos bien el texto, dice, airaos, pero ¿qué? No te quejes. Y luego dice, no se ponga el sol. La ira es peligrosa y puede venirle a cualquiera de nosotros. Fíjense que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y cuando le vino la ira, rompió las tablas. Y luego cuando el Señor le dice, háblale a la roca. Estaba como con ira por causa del pueblo. Y no obedeció a Jehová. Golpeó 2 veces la peña. Y esa ira provocó que no entrara a la tierra prometida. Una ira puede hacer que uno se enferme. Hay gente que se han enfermado porque tienen un descontrol emocional, que todo el tiempo están con enojo y con ira. Eso provoca enfermedades físicas también. Está comprobado ya. Hay gente que y mentales, sí, también. Gloria a Dios. Es importante pedirle al Señor, Señor, dame la victoria sobre la ira, el enojo. Porque la ira es un arrebato en un momento, ¿verdad? Pero el enojo es algo que se mantiene ahí. Y hay gente con enojo por años, o meses, o yo no sé, y viven enojados. Y ese enojo les trae depresión, amargura, no disfrutan la vida. Sí, resentimiento. Oh my God, eso es algo. Sí, raíz de amargura. Es algo que roba la bendición, te roba la vida. Gloria a Dios. Debemos pedir a Dios que nos libre del enojo, porque a veces nos enojamos. Y ¿sabe cuándo el enojo se hace fuerte? El enojo usualmente se hace fuerte cuando nos ofendemos con alguien a quien amamos mucho. Porque es difícil tener un enojo profundo con una gente desconocida. El enojo puede durar un tiempo, pero por eso es que en las relaciones que tenemos en los matrimonios, o de padre a hijos, o aquí como hermanos en Cristo. Oh my God, cuánta gente que está dentro de una congregación enojado por años con otra persona. Eso es una crisis espiritual terrible. Dígame, hermano. Sí. Oh, no, que el enojo no le puede abrir la puerta al espíritu del suicidio que puede suicidar. El enojo te puede llevar a depresión profunda, y esa depresión profunda lleva a la persona. De nuevo, recuerden ese pecado que mencioné, que hay gente que termina matando y matándose ellos al final. Eso es algo fuerte. Gloria a Jesús. Pero en la lista sigue ¿qué cosa? Malicia. Oh my God. ¿Qué es la malicia?
para poder dejar a un lado lo que dice aquí. Debo entender de qué habla la palabra. ¿Cómo podría usted definir la malicia? ¿Habrá alguien que pueda decirme qué significa, qué es la malicia? Mi tocayo. Quererlo todo para sí. Quererlo todo para sí es malicioso, ¿sí o no? ¿Quién más? Eso es como mantener pensando en maldad, hacer maldad, hacer que Tratando siempre de engañar que se ponga por obra la maldad. Hay veces que hay pecados como que se conectan unos con otros, ¿verdad que sí? Porque la malicia surge de un deseo malo y puede surgir de una envidia. Ajá. El envidioso se vuelve malicioso porque cuando ve que no tiene lo que el otro posee, luego actúa maliciosamente tratando de hacerle daño a la persona. Por ejemplo, una de las malicias más comunes es la calumnia. Cuando se le levanta falso testimonio a alguien para hacerle daño, para difamar su nombre, eso es malicia. Debemos tener cuidado con eso porque Dios no va a pasar por alto Amén. la malicia. Amén. A veces son cosas que la gente cree que se va a salir con la suya porque es algo invisible, algo que el hombre no lo ve, ellos lo hacen en lo oculto, pero a Dios nadie se le esconde. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y el pastor no te va a ver ni te va a poder disciplinar, pero la disciplina de Dios viene. Exacto, dice La todo lo malicia y la de- envidia van ahí los dos. Amén. Así es. Una cosa produce la otra. Yo pienso que malicia es hacer algo como para engañar, como habilidad para engañar. O sea que vemos que la hermana ha hecho una conexión, porque recuerda, acabo de decir que se conectan cosas con otras. Cuando alguien quiere engañar a alguien y quiere sacarle beneficio, debe usar malicia para ver si lo engaña. Y vemos mucha gente negociando con malicia en el mundo. El mundo está lleno de gente maliciosa para buscar un beneficio personal. En el pueblo de Dios esto no debe ocurrir. Es algo ilegal, amén, en el mundo espiritual, en la obra de Dios. Sigue diciendo que debemos dejar que la blasfemia. Pablo no le está hablando a impíos, es una carta para la iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia alguien blasfeme? ¿Qué es la blasfemia? Es hablar en contra de Dios o hablar negativamente o hablar mal de Dios. Es un pecado que tiene que ver con vilificar. Y cuando uno habla mal de Dios, uno no puede, cuando piensa en blasfemia, de una vez pensar en aquellos que maldicen en la calle. No, hay veces que podemos blasfemar si culpados a Dios. Hay veces que cuando viene una catástrofe a nuestra vida, una necesidad, una prueba, podemos vernos tentados a quejarnos y a hablar en contra de Dios. Recuerda que Israel no entró a la tierra prometida porque se quejaron contra Jehová y no creyeron a Dios. Dice que por causa de incredulidad no entraron y el Señor se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque siempre se quejaban. La queja contra Dios es la murmuración contra Jehová. Y hay veces que la disfrazamos, pero puede ser que estamos murmurando y estamos quejándonos. Y el Señor no nos dio esta boca o esta lengua para quejas, nos las dio para alabanzas. Amén. A su nombre. O en medio del dolor, sí, aún en medio del dolor, vemos que se puede alabar a Dios. Y esto nos lo enseña el salmista David en los Salmos. Gloria al Señor. También dice que debemos dejar las palabras deshonestas. Eso. Sí. También dice la Biblia que toda palabra contra el Señor será perdonada, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que es imperdonable, pero hay personas que cuando no conocen mucho de la Biblia creen que han blasfemado sin saber. Dicen,
y pregunten, vienen preocupados, preguntando, ¿yo habré blasfemado? Porque sienten como que ya no sienten la presencia de Dios por causa de algún pecado y luego creen que blasfemaron contra el Espíritu de Dios. Pero es importante saber que la blasfemia del Espíritu no es algo que alguien hace por accidente. Yo ni sé si blasfemé, y habré yo blasfemado. No, es algo que se hace adrede, que se, a propósito, es algo que es irse en rebeldía contra Dios, porque cuando Jesús utilizó esta palabra, ¿a quién se las dijo? A los fariseos que le decían a él, echa a los demonios fuera, porque él es por Belcebú que lo hace, el príncipe de los demonios. Oiga, fue algo terrible llamarle a Jesús, el jefe de los demonios, catalogar una obra del Espíritu de Dios como que era una obra del diablo. Eso es algo que nada más una gente como los fariseos, que no tenían temor de Dios, se atrevían a hacer así tan drásticamente, ¿verdad? Y también nadie yo puedo decir que nadie que no tenga el conocimiento, porque el que tiene el conocimiento es el que blasfema. Los fariseos conocían la ley, conocían la Biblia, y sabían las obras que Jesús hacía. Esa es uno de los puntos principales. Ellos tenían la evidencia. Por ejemplo, el que no conoce, indaga o pregunta. Por ejemplo, ¿de dónde tú haces eso? Nicodemo era uno. Dice, ¿cómo? Yo sé que si lo que tú haces viene de Dios, porque si no está yo con él, ¿cómo es que tú haces eso? O sea, indaga. Había algo, una necesidad en el que quería indagar, pero las obras que Jesús hacía, ellos por celo, entonces blasfemaban para intencionar lo que Jesús estaba haciendo. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes blasfeman contra mí, sabiendo la verdad, de dónde yo provengo, ¿me entiende? Y de dónde de quien los profetas están hablando de mí, lo que ustedes están viendo, son los que profetizaron los profetas, que ustedes han leído una y otra vez, que ustedes conocen, y ahora están diciendo que es por Belcebú. No, si ustedes blasfeman contra mí, está bien, pero contra el Espíritu, que es quien obra, o sea, todo lo que Jesús hacía era por el poder de Dios obrando en su vida. Y ahora él le dice a ellos, miren, la blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, es una cosa, pero yo no sé, el Señor Dios es muy celoso con el Espíritu. Eso es algo que es delicado, hay que tener cuidado. Ok, entonces, lo que queremos decir con esto es que sí, es verdad, la blasfemia contra el Espíritu es algo que hay que tenerlo pendiente, pero que creo que todo el que está en la iglesia y ama a Dios y tiene temor de Dios no va a rebelarse de esa manera, y si no, pues ya entró en apostasía, cayó bajo el poder de los demonios. Que esta gente lo hacían era maliciosamente, era para atentar al Señor, era Sí. con su maldad que ellos lo hacían. Claro, estaban totalmente exentos de Dios, no tenían a Dios en su corazón y conocían. Y dice aquí que debemos también dejar que palabras deshonestas de vuestra boca. Esta palabra en griego es la palabra aiskrología, que quiere decir conversación vil. O sea, cuando uno lee, dice aquí deshonesta, no simplemente se refiere a que debe haber honestidad en lo que hablamos. No, que nuestra conversación no puede ser sucia, debe ser limpia. Quiere decir ahí. No haya conversaciones sucias o viles en vuestra boca. Pues, a ver, con el tiempo, usted y yo vamos progresando, somos regenerados y nuestro hablar cambia. Pero voy a terminar diciendo que hoy en día hay una conversación vil que no es con la boca, sino con los dedos. En esos celulares y en esa computadora. Hay evangélicos insultando a otro evangélico y atacándose unos a otros. Eso es terrible. Eso es una epidemia de este siglo XXI, algo que yo no sé qué Dios va a hacer con la iglesia, porque está acabando la unidad del pueblo de Dios. Hay un revolú, una mezcla, un lío y un desorden en la comunicación.
En la ética de la comunicación cristiana hemos caído terriblemente. La Constitución está metida en eso. Y no podemos, como pueblo de Dios, utilizar los medios de comunicación simplemente porque, oiga bien, hoy en día, lo que yo no me atrevo a decir cara a cara o por teléfono en voz audible, se me hace más fácil a decirlo detrás de una pantalla. Y a veces nos atrevemos a hacer cosas por escrito que nos daría vergüenza hacerlo personalmente. Somos cobardes. No, esto tiene que parar. Y debemos pedirle al Señor que tenga piedad de su pueblo, porque no podemos estar criticándonos unos a otros y haciendo pasar la vergüenza de la iglesia delante de los impíos que observan el espectáculo. Oh my God. ¿Quién levantó? Amén. Y no tanto en la computadora. Muchas veces personas se unen y hablan cosas morbosas, hablan cosas que no vienen al caso. Incluso el apóstol Pablo dice que hay cosas que antes se hacían que ni siquiera se debe de nombrar. Eso es verdad. Dentro de la iglesia, hermano, hay personas, tanto hembra como varón, que juegan con las cosas terrenales. Fulano es así o fulano es asado. Mira como que son cosas que se sacan. Eso es, amén. Hay que tener en cuenta todo eso también. Amén. Mateo y luego la hermana. Mateo tiene que ser breve porque el tiempo se fue. Sí. Si nosotros buscamos como empezamos la cosa de arriba, la iglesia va a ser semejante a Dios. Esa es la idea. Ser semejante a Dios, porque le vamos a ver tal como Él es. O sea que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto de Edén, eran semejantes a Dios. Hablaban con Dios. Amén. Así la iglesia, Amén. nosotros vamos a ser semejantes a Él en santidad y en pureza. Y vamos a reinar en el milenio. Vamos a hablar con Dios. Como usted está hablando con mi pueblo, vamos a hablar con Dios, pero en santidad. Amén. Ahora la hermana Xiomara, dígame. Si lo dejan. Se ha acomodado tanto de los celulares, las tablets, son su prioridad, aún dentro de la iglesia. Se sienten más cómodos acompañados de un teléfono, de una tablet, de una computadora, de la Biblia. Sí. Debemos tener cuidado. Se sienten cómodos, su prioridad es el teléfono. Y puede estar sentado en cualquier lugar y es con el celular en la mano, el celular se engancha al celular. Chequeando, sí. Chequeando. Eso sí, yo digo que es una atadura. Eso es verdad. Una atadura Es sacada. una falta de respeto a Dios. No podemos en el templo sacar, ¿verdad?, estos dispositivos para seguir como que ya no estamos en la presa. Aquí se viene para estar en comunión con Dios. Amén. Y debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a guardar la reverencia contigo. Gloria a Dios. Amén. Hay mucho que decir de esto, pero terminamos con el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los mentirosos no entran. Y a veces, como la mentira es invisible y nadie la ve, luego le ponemos que mentirita blanca. Aquí no hay colores de mentira. Los mentirosos no entran. También vamos puestos de pies. Vamos a pedir al Señor que nos santifique por completo, que nos purifique, que nos acerque más a la intimidad con Dios. Padre mío y Dios mío, damos gracias por tu palabra de vida y poder. Y en esta noche, en este momento, Señor, suplicamos tu gracia, tu poder, tu misericordia para ayudarnos a crecer hasta la estatura del Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a obedecerte, a oír tu voz, a ser obedientes, andando en el Espíritu. Oh Padre, que se produzca en nosotros todo fruto agradable
a tu presencia. Señor mío, ten misericordia y perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones. Perdona, oh Señor, las veces que desobedecemos, que somos irreverentes. Perdona, oh Jehová, toda falta en nosotros. Y levántanos, fortalécenos, ayúdanos a ser el pueblo que tú nos has llamado a ser. En esta noche, Señor, dependemos de ti, descansamos en tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros en esta noche, aún al salir de este santuario, que tú sigas tratando con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios le bendiga a todos esta noche.